Hace unas horas, la Fiscalía General de la República, en una conferencia de prensa, el fiscal hizo el anuncio de la persecución de una red de corrupción muy extendida casi en todas las dimensiones del Estado salvadoreño durante la época del expresidente Mauricio Funes, en la cual estaba él metido como figura principal. Este tema, esta noticia, ha sido muy importante y abre muchas dimensiones en la vida política del país y en la vida institucional del país. La capacidad que pueda tener la Fiscalía de realmente perseguir esto, que hasta ahora mucha gente la había dudado, porque había habido unos tratamientos muy extraños al caso del expresidente Funes, como permitirle que se fuera para Nicaragua, como también el aceptar de que podía ser un exiliado político, cuando realmente la única persecución que ha habido contra el expresidente ha sido exactamente la relacionada con esto. Y hoy hay ya una orden de captura contra el expresidente Funes. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Cuáles son las opiniones de ustedes sobre este tema? Bueno, la primera cosa que me viene a la mente es que esto hay que tomarlo, y lo es, una muestra que el sistema está empezando a funcionar. El sistema del Estado de Derecho. Se ha hecho un tratamiento bastante extenso del caso del expresidente Saca. Ahorita está acusado y orden de captura contra Funes, varios familiares de él, colaboradores de él. Esto seguramente va a haber una tendencia de decir la clase política es corrupta, el sistema no funciona. Esa es la oportunidad que el fiscal demuestre que el sistema está funcionando. Esto para mí es lo más importante. Para eso es importante que él lleve el caso con mucho cuidado y que lo que hoy dijo lo pueda sostener. Aunque todo el mundo estaba esperando, a mí no me sorprendió eso. Me sorprendió quizás un poco que este fiscal al final ha dado ese paso, porque lo hubiera podido dar mucho antes, creo. Pero de las acusaciones no sorprenden a nadie, porque esto era visible y era más bien una cuestión de cuánto y cómo lo van a abordar la justicia. Ahora, yo creo, Pablo, que si se tardó, yo he estado en estos meses de discusiones en distintas salas, digamos, y me decían que fiscal, ¿por qué no acusa nunca a Funes? Porque se tarda, no lo va a hacer nunca, esto es mentira. Decía, bueno, son delitos típicamente de realización compleja y que requieren, justamente para que no se caiga el caso en los tribunales, requiere cumplir con ciertos procedimientos minuciosamente. Ejemplo, la última evidencia que acaba de recabar el fiscal le vino de Brasil, de lo que concierne a El Salvador, de todas las declaraciones que los jueces en Brasil tomaron por el caso Odebrecht. Eso tiene que tramitarse por solicitud de la Corte Suprema aquí, Relaciones Exteriores, venir por esos conductos a la Fiscalía para que sea utilizable en un juzgado. Antes estuvo el allanamiento de las oficinas aquí de El Salvador, representantes de Mossack, se llamaba Fonseca, los de Panamá. Ahí estaban, aquí uno de estos abogados había creado todas las offshore, que eran más de 11 de Mecafé, donde tenían todos estos dineros. Ese allanamiento a esa oficina jurídica de El Salvador sacó carretadas, cerros de documentos que tenía que procesarlos y judicializarlos. Cada uno de los temas de la corrupción de Funes, que son muchos y muy generalizados, es un tema complejo. Si hablamos, por ejemplo, del Chaparral, ahí está depositado 5 días después de que el gobierno de Funes le paga un sobreprecio a Astaldi por el hoyo del Chaparral, por no haber construido el Chaparral, pues 5 días después casualmente aparecen depositados $5 millones en una cuenta en Panamá que está a nombre de Mecafé y de la Michi.
¿Y de dónde? Y esa offshore, y esa cuenta offshore en Panamá era por el SPA de la Michi, que nunca funcionó siquiera. Y si no funcionó, ¿cómo va a tener $5 millones para...? Entonces ahí está el caso, todo el caso de la corrupción del Chaparral, todo el caso Odebrecht. Que hay que decir, para que no haya malentendido, que en esa acusación todavía no está incluido. Todavía no ha aparecido el Chaparral, porque lo que quiero decir es que esta fiscalía ha tenido que manejar cerros y cajas de documentos y de solicitudes internacionales de respaldo a lo que iba a hacer. Pero a mí me parece muy satisfactorio que la acusación se haya dado al fin. Satisfactorio digo no porque le desee mal a Funes, a mí Funes ni me va ni me viene. Me parece que es un hombre que le hizo mucho daño al país, mucho daño al FMLN, pero ya estuvo. Yo lo que quiero es que se esclarezca la verdad, y para ese propósito la Fiscalía creo que ha hecho un trabajo exhaustivo y minucioso durante muchos meses. Yo también veo muy positivo que se haya dado esto. Como dicen, cuando el río suena, piedras trae, pero también justifica el por qué se quejaban los salvadoreños sobre la tardanza en esto que era de esperarse, pero también justifica el que se haya tomado el tiempo que se tomó, porque lo que han anunciado, al menos los primeros brochazos de esta acusación, es que es una red de corrupción sumamente amplia, involucrada una docena de personas o más, con una enorme cantidad de mecanismos. Entonces digamos que es tan complejo y es tan grande la red de corrupción y tan grande y tantos delitos que justifican el que esto haya tomado tiempo. Es decir, que esto no era algo que podían hacer en cosa de un par de meses. No obstante, yo quisiera también añadir a esto que ha hecho el fiscal una posibilidad que me parece que ha estado presente todo el tiempo, y es que ha quedado claro en varias ocasiones que Mauricio Funes mintió cuando él presentó su declaración patrimonial en la Corte Suprema. Verá, un error en una declaración patrimonial se le llama falsedad. Esto es una violación a la ley. Verá, la falsedad ideológica es evidente, y la Corte Suprema la plasmó en un documento hace probablemente un año o año y pico, o más inclusive, en que ya sabemos que la declaración de Mauricio Funes tenía falsedad ideológica, lo cual es suficiente para que él esté con una orden de captura de hace años, ¿verdad? ¿Pero qué era preferible, Miguel? ¿Haberlo tomado por haber mentido en la declaración de probidad o dar la orden de captura más tarde por cosas más sólidas, más grandes? Obviamente es mejor lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero el hecho de que él haya tenido un delito, ¿verdad?, como expresidente de la República, ¿verdad?, es inaceptable también. Entonces, él podría estar preso en este momento, ya juzgado y condenado, y seguimos investigando todos sus actos de corrupción. Yo creo que hay dos factores con el tiempo que influyen. Ese es un análisis político, pero legalmente la Fiscalía tenía instrumentos para haberlo iniciado un juicio contra él desde hace muchos meses. Sin duda. Sí. Yo creo que hay dos factores que influyen en el tiempo que ha escogido el momento el fiscal de hacer esto. El fiscal realmente muy difícil hubiera podido hacer lo que ahorita hizo si tenía enfrente una asamblea que no, digamos, donde no está garantizado su reelección. Entonces, ahorita el FMLN ya no tiene mucha vela en esa cuestión si se reelige o no este señor. Este es un factor. Y el otro es, quizás esto es el momento donde se puede convencer a Daniel Ortega de dejar de proteger a ese señor, porque tiene suficientes problemas en casa, que no era el caso hace medio año. Pero a mí no me gusta mucho esa línea de planteamiento, Paolo, porque sugiere que el fiscal no es que se ha tardado porque estaba cumpliendo requerimientos de procedimientos legales, sino que estaba haciendo un cálculo político para su reelección. Esto es lo que Funes está diciendo, que la acusación la ha hecho el fiscal para asegurarse su reelección, y que es una patraña. Yo no creo realmente que el momento en que se da la acusación del fiscal tenga que ver con ese. Otra cosa es que pueda tener implicaciones o consecuencias a ese nivel,
pero yo no creo que eso está en el fundamento del momento en el que se produce la acusación. Hemos seguido mes a mes este tema, todos los trámites que ha ido solicitando el fiscal. Lo que pasa es que, miren, en el caso de Funes, yo creo que es todavía más diversificada que en el caso de Saca, los mecanismos de enriquecimiento que tuvo, y de verdad que ha habido que irlos investigando cada uno de ellos. Para mí la acusación sale en el momento en que el fiscal la tiene lista, no podía salir. Es que hay una antes. dimensión, ¿sabes? Que ahora hemos estado como hablando concentrados en Mauricio Funes, porque Mauricio Funes sin duda era el jeque de todo esto. Pero la verdad es que es una red de un montón de acusados, pues. O sea, no solo es él, sino que son cientos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Salvador, de que sí, definitivamente, pero para un caso como este es muy, muy complicado. ¿Sabes? Porque tenés que, y además, sin la más mínima duda, ahí deben de haber ya un montón de gente que está criteriada, o por algunos de ellos, en los cuales van a servir después para poder conocer todo lo que ha sucedido. Ahora, una cosa que a mí me llama mucho la atención, el tema, es cómo mantener el equilibrio, ¿sabes?, entre dos propósitos que puede tener esto. Un propósito es el castigo del crimen, que definitivamente es necesario castigar el crimen. Pero el otro es cómo, ¿sabes?, mantener la línea clara, el que no se nos vaya a convertir en una cosa que la gente deje de pensar en otras cosas que son bien importantes para evitar nuevas corrupciones, como por ejemplo el tener una buena sala de lo constitucional en el país. Sí, mira, claro que esas cosas son importantes, pero a mí me parece que este es un claro mensaje a que aquí no hay intocables. Yo creo que para El Salvador es un paso sumamente positivo. Eso funciona para la segunda cosa. Funciona, o sea, para los que actualmente para están en el gobierno, la funcionarios, para que les quede claro de que en realidad... Y para los que llegan. Y para los que llegan, están sujetos en realidad a una... Ya la sociedad ha puesto bastante presión para que se dé esto. Creo que el señor fiscal no actúa solo, en el sentido de que no actúa en un vacío. Pueden haber cálculos políticos de momento y todo, pero al final de cuentas, yo creo que la sociedad estaba lista, entera, para recibir esta acusación de forma como la ha hecho. Y sí se justifica la tardanza, entre comillas, por lo complejo que era. Bueno, en otras conversaciones que tengamos, veremos otras dimensiones de esto, a quién afecta políticamente, sobre todo si afecta o no afecta al FMLN, que es el que lo llevó a la presidencia de la República. Pero por ahora es la noticia, es una red muy extensa de corrupción y es muy importante para el país que el fiscal al fin haya hecho la acusación penal.